Buenas noches, su señoría. En el caso que nos ocupa, caso Regulo Ortiz Valencia, la Fiscalía acusa al señor Regulo Ortiz Valencia del delito de asesinato, con aumentación deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima, tipificado en el artículo 140, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal. A continuación, el fiscal José Gabriel Bedón Rodas presentará los hechos correspondientes al presente caso. Muchas gracias, Eric. Muy buenas noches a todos, señoría. Siguiendo con los casos y el hecho presente. Cuajiboy Quiñones Luis Daniel fue herido con un cuchillo el 20 de junio del 2022, alrededor de las 2:11 de la madrugada, en el barrio de Las Delicias, San Lorenzo Esmeraldas. Luis Daniel tenía varias heridas en la cabeza, en el brazo izquierdo y en la parte baja de la espalda. Murió por una fuerte hemorragia cerebral debido al golpe en la cabeza hecho con un cuchillo. En el lugar de los hechos, un cuarto que había alquilado Regulo Ortiz Valencia, se encontró una billetera con la identificación del mismo y un cuchillo que resultaba ser el objeto con el que resultó realizado el ilícito. Alrededor de las 2:15 de la madrugada se escuchó un ruido que parecía una pelea. Regulo Ortiz Valencia, quien es de nacionalidad colombiana, es el principal sospechoso de herir y matar a Luis Daniel. Desapareció después del incidente. Bueno, a continuación, el fiscal Eric Snyder formulará cargos al procesado. Muchas gracias por la palabra, fiscal José Gabriel. Bueno, analicemos el presente caso penal. En primer lugar, el elemento fáctico, hechos. Brevemente, nuevamente, el 20 de junio de 2022, aproximadamente a las 2:11 de la madrugada, Luis Daniel Cuajiboy Quiñones fue atacado con un cuchillo en el barrio Las Delicias, San Lorenzo Esmeraldas. El ataque le causó múltiples heridas en la cabeza, el brazo izquierdo y la parte baja de la espalda, resultando en una hemorragia cerebral fatal. Fatal. El lugar del crimen fue una habitación alquilada por Regulo Ortiz Valencia, quien desapareció posteriormente. En la escena se encontraron una billetera con la identificación de Regulo y el cuchillo utilizado en el crimen. Vecinos escucharon ruidos de pelea alrededor de las 2:15 de la madrugada, corroborando la existencia de una altercación violenta. Teoría del caso. Regulo Ortiz Valencia atacó deliberada e inhumanamente a Luis Daniel con la intención de causarle la muerte, como se evidencia por la brutalidad y la naturaleza de las heridas infligidas, especialmente el golpe fatal en la cabeza. La presencia de su identificación y del arma del crimen en la escena apunta directamente a su culpabilidad mediante una conducta dolosa. La desaparición de Regulo tras el incidente sugiere una conciencia de dolo y un intento de evadir la justicia. Elemento jurídico. Tipo penal aplicable. Asesinato, tipificado en el artículo 140 del COIP. Circunstancia específica, numeral 6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. Sí, la defensa técnica requiere que lea de manera literal el artículo, es bueno que me lo haga saber. Justificación. Regulo Ortiz Valencia no solo causó la muerte de Luis Daniel, sino que lo hizo mediante un ataque especialmente violento, que involucró múltiples heridas graves y un golpe letal en la cabeza. La naturaleza del ataque demuestra una intención deliberada de aumentar el sufrimiento de la víctima, lo que encaja con la circunstancia agravante descrita en el artículo 6 del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Elementos probatorios. Pruebas. Tenemos pruebas testimoniales que en posteriores audiencias, una vez iniciado el proceso con esta audiencia de formulación de cargos, se basan en testimoniales físicas, forenses, circunstanciales. Testimoniales. Bueno, vecinos que escucharon ruidos de una pelea a las 2:15 de la madrugada pueden testificar sobre la altercación violenta, corroborando la existencia de un conflicto en el momento y lugar del crimen. Físicas. La billetera con la identificación de Regulo Ortiz Valencia, encontrada en la escena del crimen, vinculando directamente al sospechoso con el lugar de los hechos. El cuchillo hallado en el lugar, que coincide con el arma utilizada para infligir las heridas a Luis Daniel y que podría ser analizado para buscar huellas dactilares o rastros de ADN que conecten a Regulo con el arma.
Próximamente, en las próximas audiencias, una vez iniciado el proceso con esta formulación de cargos por parte de la Fiscalía, José Gabriel, mi compañero y yo, se realizará los debidos peritajes para la culpabilidad del acusado. Pruebas forenses. Informe de autopsia que determina que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral provocada por un golpe con un cuchillo, detallando las heridas sufridas por la víctima y estableciendo la relación causal directa entre el ataque y la muerte. Análisis de las heridas que muestran un patrón de ataques múltiples y brutales, sugiriendo una intención deliberada de causar dolor extremo. Circunstanciales. La desaparición de Regulo Ortiz Valencia, inmediatamente después del incidente, lo que indica una coincidencia de culpabilidad y un intento de eludir la justicia. Dando una breve conclusión, la reconstrucción de los hechos, la identificación del sujeto activo y pasivo y la naturaleza del ataque conforman un sólido caso bajo la categoría de asesinato, con la circunstancia agravante de aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. Las pruebas materiales y testimoniales corroborarán en el proceso esta teoría del caso, sugiriendo que Regulo Ortiz Valencia actuó con dolo y con la intención específica de causar la muerte del sujeto pasivo, que es la víctima, mediante un ataque brutal. Formulación de cargos, según el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal. Individualización de la persona procesada. Nombres y apellidos. Regulo Ortiz Valencia. Domicilio no especificado. Está desaparecido. Relación circunstanciada de los hechos relevantes. El 20 de junio de 2022, alrededor a las 2:11 de la madrugada, Luis Daniel Coajiboy Quiñones fue atacado con un cuchillo en una habitación alquilada por Regulo Ortiz Valencia, en el barrio Las Delicias, San Lorenzo, Esmeraldas. Luis Daniel sufrió varias múltiples heridas en la cabeza y en su cuerpo, el brazo izquierdo, la parte baja de la espalda, resaltando en una hemorragia cerebral fatal. Regulo Ortiz Valencia desapareció tras el incidente. Nuevamente repito, en la escena se encontraron una billetera con su identificación y el cuchillo utilizado en el crimen. Elementos y resultados de la investigación. Testimonios de vecinos que escucharon la pelea, evidencias físicas como la billetera, identificación de Regulo y el cuchillo utilizado en el crimen, informes forenses que se presentarán a continuación en el proceso que iniciará su señoría con estos puestos de la fiscalía, desaparición de Regulo tras el incidente y bueno, las solicitudes. Solicitud de medidas cautelares y de protección, que a continuación mi compañero José Gabriel las fundamentará, y cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso, obviamente. Este análisis proporciona una base sólida para formular cargos contra Regulo Ortiz Valencia, bajo el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, específicamente por asesinato, con la agravante de aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. Siguiendo con nuestra fundamentación de formulación de cargos, el fiscal José Gabriel Bedón Rodas presentará de manera más concreta lo antes expuesto. Adelante, compañero. Muchas gracias, señor fiscal. Consecuentemente con lo que nos comentó Eric Snyder, Ortiz Valencia Regulo, con número de cédula 1.126.338.400, nacionalidad colombiana, de 31 años. Lugar de residencia de la provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo, calle Avenida Padre Lino Campesa y José Otilino Ramírez, barrio La Delicia. Bueno, el sospechoso habría estado en compañía del señor Coajibo Quiñones Luis Daniel. Los dos habían estado en el apartamento de Ortiz Valencia Regulo, el cual había asesinado a sangre fría al señor Coajiboy Quiñones Luis, con un arma blanca, en este caso un cuchillo. Aproximadamente a las 2:15 AM se escuchó como si estuviera agrediendo a alguien. El fallecido presentaba múltiples heridas, bueno, heridas cortantes y contuso cortantes. A nivel de la cabeza, una a nivel de la cara, una a nivel del cuello, tres a nivel del antebrazo izquierdo y heridas cortantes en tórax y cabeza. Igualmente se evidencian fracturas, traumas y hemorragias mortales, las cuales fueron la causa de su muerte. Este diagnóstico y conclusión
consignados en el informe médico legal, evidencian una manera clara e inconcebible por la ubicación y pluralidad de lesiones en todo el cuerpo, que este pronóstico e intención del agresor, a más de la ocasionar la muerte de su víctima, como bien lo dijo el señor fiscal Eric, fue la de asegurar el resultado de un ataque prevalido de las circunstancias que cortan con un arma blanca, con la que proporcionó varias heridas y lesiones graves, incrementando deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima. En el testimonio del señor José Angulo Castillo se determinó que el ahora prófugo Ortiz Valencia Regulo era plenamente el arrendatario del cuarto donde se produjo el evento, en concordancia a lo expuesto igualmente en la versión libre y voluntaria del señor Coajiboy Segura Luis Ernesto, su padre. Por lo que, evidentemente, plenamente, Ortiz fue el actor de estos hechos. Por lo que formuló los cargos al señor Ortiz Valencia Regulo por haber asesinado al señor Coajiboy Quiñones Luis, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima. Esto según y expuesto en el COIP artículo 140, numeral 6. Y consecuentemente, teniendo los hechos plenamente claros y teniendo todas teniendo y con el debido envío de las notificaciones para que el procesado tenga un derecho y una seguridad jurídica, conforme a lo determinado en el artículo 522, numeral 6 y artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía solicita formalmente prisión preventiva en contra del ciudadano Ortiz Valencia Regulo. Esta petición se fundamenta en la gravedad del delito imputado, el cual atenta contra la vida y genera una notable conmoción social. Se trata de un delito recurrente que las autoridades tienen como política erradicar. Además, se ha determinado que el ciudadano Ortiz Valencia Regulo se encuentra desaparecido y prófugo. En virtud de estas circunstancias, ratifica la solicitud de la prisión preventiva para que se presente a esta audiencia. Por lo tanto, Fiscalía dispone o tiene medidas cautelares para el hoy procesado Ortiz Valencia Regulo. Hasta aquí nuestra intervención, su señoría. Esperamos el derecho en el Ecuador, la República del Ecuador, a justicia. Muchas gracias. Muchas gracias.